Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en un estudio de una iglesia ejemplar. Ya vimos la iglesia carnal de Primera de Corintios y ahora estamos en el estudio que nos muestra algunas de las características de lo que es una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, una que deberíamos nosotros seguir. No es una iglesia perfecta no existe, pero es una iglesia que se está perfeccionando, es una iglesia que está creciendo, una iglesia que realmente quiere servir al Señor. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice en capítulo 1 y versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Tengo que buscar mi Biblia para recordar exactamente lo que dice ese pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. Ellos habían sido un ejemplo, no solamente a los hermanos de Acaya, que era un pueblo en Macedonia, pero por toda Macedonia. Y esa palabra ejemplo ahí significa molde, matriz, molde de fundición, o sea, algo que se puede repetir, algo que no cambia con facilidad, va a sacar modelos iguales. Ellos eran un ejemplo a seguir. ¿Pero en qué sentido? Bueno, ya hemos visto en el capítulo 1 y el versículo 3 lo que nos dice Pablo cuando está hablando de que él está orando por ellos. Él dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vemos tres cualidades que ya hemos visto, que ya hemos estudiado. Primeramente, era una iglesia trabajadora. Y ese trabajo no era simplemente mucha actividad, sino que era un trabajo que resultó prueba de una verdadera fe. Aquí dice que era la obra de vuestra fe. Después, segundo, tenemos una iglesia amorosa. Dice, del trabajo de vuestro amor. De la misma forma que la fe sin obras es muerta, también el amor sin obras es simplemente un sentimiento. No es un verdadero amor. El verdadero amor sirve, se expresa en trabajo arduo, algo que realmente exige algo de la persona que está mostrando ese amor. Y número 3, tenemos una iglesia constante, una iglesia que realmente demuestra esperanza en la venida del Señor y lo muestra al seguir constante a través de dificultades y problemas que ellos estaban enfrentando. Hoy vamos a ver la cuarta característica que nos muestra Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6, porque dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí tenemos una iglesia sumisa a los apóstoles y los que trabajaban con ellos, pero también dice que ellos no solamente eran imitadores de ellos, pero también del Señor. No sé si recuerdan lo que estudiamos de la iglesia carnal, la iglesia de Corinto. Ellos se estaban peleando entre sí. Algunos decían, yo sigo a Apolos, otros decían, yo sigo a Pablo, algunos dicen, bueno, yo les gano a todos, yo sigo a Jesucristo. Y habían divisiones y contiendas, pero al decir esas cosas demostraban que realmente no estaban siguiendo a ninguno de ellos, porque los apóstoles predicaban lo que Jesús enseñó, que debería haber unidad en la iglesia y que deberían vivir en amor, y ellos no lo estaban viviendo. Así que ellos estaban creando divisiones y contiendas. Aquí tenemos una iglesia que está unida bajo la dirección de los apóstoles y bajo la dirección de Jesucristo. Hay una carencia de sumisión en el mundo de hoy. Tenemos las autoridades, por ejemplo, del gobierno, se están rascando la cabeza tratando de ver cómo pueden ellos
traer algo de orden a algunas partes de las ciudades y del país, donde realmente la gente hace lo que bien le parece, no respetan las autoridades, no obedecen las leyes, y es bien difícil para un gobierno ahora manejar a un pueblo que simplemente no respeta las autoridades. Y después tenemos a hijos que no respetan a sus padres ni a sus abuelos. Tenemos a niños en colegios que hacen lo que bien les parece porque no respetan la autoridad en esos colegios, a sus maestros. Y entonces hay un desorden increíble. Todos dicen que tienen el derecho de hacer lo que bien les parece y no se someten a la autoridad. Es común hoy día ver aún entre cristianos personas que no se someten al liderazgo en la iglesia y que ni siquiera se someten al Señor Jesucristo. Aquí vemos el problema de la iglesia carnal que lo vemos repetido también, no solamente en 1 Corintios 3, como dije, pero también en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 al 13, para que puedan recordar cuál era el problema de la iglesia de Corinto. Porque he sido informado, dice el apóstol Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Él está haciendo una pregunta importante. Él dice, claramente estamos nosotros puestos como líderes en la congregación y deberían seguirnos porque él después lo dice claramente y vamos a ver eso en unos minutos. En esta misma carta se lo dice. Pero él está diciendo, no deberían ustedes estar peleando por decir es que yo sigo a este, no, yo sigo a este otro, porque no hay diferencia. Ellos todos son siervos del Señor y el que realmente importa es el Señor. Ahora, no existe un líder perfecto, excepto a Jesucristo mismo. Pero entre nosotros, seres humanos, no existe un líder perfecto, pero esa no es excusa para no seguirle. ¿Por qué? Bueno, porque Hebreos capítulo 13 claramente amonesta a la iglesia y les dice, ustedes deberían obedecer a vuestros pastores. Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Yo he dicho así de chiste que este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, o sea, sométanse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo me junto a veces con otros pastores en reuniones, conferencias, y es triste, pero algunos de ellos están en iglesias donde se están quejando. Y quizás las ovejas tienen de qué quejarse también, no sé, no los conozco muy bien, pero ellos dicen, la gente simplemente no quiere seguir mi liderazgo. Hemos orado, hemos ayunado, hemos dicho, estamos seguros que esta es la dirección que Dios quiere para la congregación. Y la gente simplemente sentada, no quiere trabajar, no respeta ni siquiera la dirección o las decisiones que toma el pastor. Y es una iglesia en rebeldía. Y desafortunadamente eso es muy común hoy día. Pero la palabra de Dios dice que deberíamos obedecer a nuestros pastores. Y yo digo nuestros porque yo también tengo un pastor. En el caso mío, mi pastor se acaba de jubilar y se va a retirar de la iglesia ahora en marzo de este año. Y llega su yerno, que también se llama Joel. Y lo interesante es que él tiene por lo menos 20 años menos que yo. Yo podría ser su padre, pero es mi pastor, es mi autoridad. Tiene algo de experiencia en ministerio y yo lo respeto y lo voy a respetar. Le voy a hacer caso. Así que esa es mi iglesia enviadora y yo me someto al liderazgo de mi pastor de la misma forma que yo pido que ustedes, si son de mi iglesia, se sometan a mi liderazgo. Eso no quiere decir que no tienen el derecho de enfrentar cuando hay algo que no anda bien y decir, pastor, usted se equivocó en esto o aquello. La Biblia claramente dice que si un líder se equivoca, deben 2 o 3 testigos hablar el tema y traérselo y asegurar de que entiende que ha sido un error, por el cual él debe públicamente pedir disculpas, pedir perdón. Yo lo he hecho más de una vez. Así que reconozco que no soy perfecto, pero también reconozco que tengo una autoridad que me ha sido delegada.
Y cuando una persona no sigue al que tiene autoridad delegada, entonces tampoco está siguiendo al que delegó esa autoridad. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo dice en el versículo 16, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto a los hermanos de Corinto. Por tanto, os ruego que me imitéis. Interesante, él dice, deberían seguir ustedes mi ejemplo. Capítulo 11 del mismo libro, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En lo que yo sigo a Cristo, deberían ustedes imitarme. Si hay algo en el que yo no sigo a Cristo, tienen todo el derecho de decir, en amor, la verdad y decir, pastor, en eso se está equivocando. Y quizás lo que estén juzgando no sepan lo que está detrás de ese comportamiento. Y ahí puede entonces uno llegar a un acuerdo y ayudar a otros a entender por qué estamos nosotros actuando de tal forma. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Otra vez el apóstol Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, no solamente mío, dice el apóstol Pablo, sino en nosotros, los que trabajan conmigo, porque siempre iba él en equipo. Capítulo 4, versículo 9 de ese mismo libro. El apóstol dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él dice, lo que ustedes han aprendido de mi enseñanza, lo que ustedes han recibido de esa enseñanza, o sea, lo que todavía tienen que se les grabó, lo que han oído de mis palabras, lo que han visto en mi ejemplo, ustedes deberían hacerlo. Deberían obedecer en esas cosas y la paz de Dios estará con ustedes. Así que en más de una carta, el apóstol Pablo está hablando del ejemplo de él y de los otros apóstoles que estaban predicando el evangelio y tratando con los de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses nos da otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 7. Pablo aquí habla con un poco más detalle de cómo era su ejemplo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces Pablo dice, aún en nuestro trabajo secular, para que pudiéramos pagar nosotros nuestras cuentas, sin exigir de ustedes algún sueldo o algún sustento, aunque teníamos el derecho de exigirlo, no lo exigimos para nosotros ser un ejemplo a ustedes de cómo se debe trabajar y cómo debe uno asumir las responsabilidades de su propio cuidado y el de los que están con uno. Nuestra meta entonces como líderes debe ser vivir una vida digna de imitar. Digna de imitar. Y en lo que no sea digna de imitar, por eso tenemos nosotros más de un pastor, por eso tenemos también diáconos. Yo cuando pedí que los diáconos sirvieran como diáconos, les hablé de diferentes características que deberían tener, de las obligaciones y responsabilidades que ellos tenían. Y una de ellas es, yo les pregunté, ¿tienen ustedes la capacidad de corregirme a mí como pastor? Y habían algunos candidatos que dijeron, uy, pastor, yo lo veo difícil, yo creo que no lo podría hacer. Y yo dije, entonces no puedes ser diácono. Porque para mí, aunque no lo diga claramente un versículo en la Biblia, es claro que una de las responsabilidades, uno de los trabajos, podríamos decir así, de los que estaban trabajando en la iglesia como diáconos, era corregir
cualquier error que había en el liderazgo entre ellos mismos y entre los pastores. Así que lo tomamos en serio en nuestra iglesia y quiero que ustedes sepan que no estoy simplemente diciendo obedézcanme, sin que ustedes también estén mirando en las Escrituras y asegurar de que lo que yo esté diciendo sea bíblico. Vivir una vida digna de imitar lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Pablo aquí dando consejo a un joven en el ministerio. Él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Había un pastor que cuando me ordenaron a mí al ministerio, me leyó este versículo como parte de su ánimo hacia mí y decir que aunque yo era joven, tenía 25 años, me dijo que no tengan en poco tu juventud, tienes mucha sabiduría y conocimiento ya y lo estás demostrando en los dones que Dios te ha dado, pero tienes que recordar que uno de tus deberes es ser ejemplo en estas áreas. Y Pablo lo está diciendo a un joven en el ministerio porque él ya también ha asumido él mismo esta responsabilidad. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente. Versículo 6, para tener el contexto, dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No es que no acusen, porque siempre hay uno que acusa. El enemigo mismo, Satanás, pero a veces ocupa personas o fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, que ven algo y juzgaron mal porque no entendían qué era lo que se estaba haciendo, o cómo se tomó la decisión, o quién tomó la decisión, o si uno realmente tiene el derecho de tomar la decisión o no. Algunos llegan a la iglesia y creen que si hay alguien en la iglesia que no está de acuerdo, entonces no se puede hacer. Pero no estamos nosotros en una democracia pura, no lo vemos en la Biblia. Los pastores son elegidos para liderar en la congregación y ellos dirigen los negocios de la congregación con la ayuda de los diáconos para que haya un buen equipo, todos vigilando uno a otro para que no haya abuso de poder. Pero hay personas que igual acusan, me han acusado a mí sin pruebas y tuve que decirles claramente, si no tienes a 2 o 3 testigos, la Biblia claramente dice que no tienes un caso, no puedes acusar así nomás sin prueba. Y lo bueno era que yo podía comprobar que lo que estaban diciendo no era verdad, porque tenía boleta, tenía yo la forma de comprobar que ese dinero se había gastado, como habíamos dicho. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice aquí, versículo 1, ruego a los ancianos, o sea, a los pastores, que estén entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, nos muestra el testimonio de Pablo mismo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, de cómo él no solamente daba este consejo a Tito, a Timoteo y a otros, pero que él asumía la responsabilidad también. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 1 en adelante, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, no eran miedosos. Muestran ahí un ejemplo de alguien que por fe
confía en Dios, en su protección y su ayuda para poder predicar aún en medio de mucha oposición. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, estaban demostrando que estaban sometidos a la voluntad de Dios, reconociendo que a Dios le iban a rendir cuentas por todo lo que predicaban y hacían. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, se los carga como apóstoles de Cristo. O sea, podríamos haber exigido algo de ustedes, pero no lo hicimos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces Pablo aquí dice, nuestro trabajo de fatiga, ¿no? El ejemplo que pusimos nosotros en nuestra pureza, en nuestro andar, la motivación de nuestro corazón también era puro, no buscamos tampoco ganancias de dinero o algo de entre ustedes, y los cuidamos como si fuéramos nodriza o como si fuéramos un padre, dando buen ejemplo, pero también exhortándolos a que vivieran una vida que realmente le agrada al Señor. Así que el ejemplo del apóstol Pablo era lo suficiente para él poder decirles, hey, recuerden cómo nos comportamos entre ustedes. Y le puede decir a Timoteo y a Tito, ustedes deben ser ejemplo. Y el ejemplo que ven en sus líderes, en su iglesia, si van a ser una iglesia ejemplar, deberían ustedes imitar la fe de ellos, deberían seguir al liderazgo que Dios ha puesto en la congregación. Pero el deseo no es solamente que sigan a los líderes los seres humanos, porque son imperfectos, sino que también sigan al Señor Jesucristo. Y eso requiere que el líder esté dispuesto a ser transparente y honesto con sus debilidades y decir, en esto todavía me cuesta a mí seguir a Cristo. 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Y versículo 2, el apóstol Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A mí me agrada que hay algunos que dicen, pastor, yo lo quiero mucho y yo lo sigo hasta las puertas del infierno si sea necesario. Y me agrada mucho tener a esas personas con tanta lealtad, pero temo un poco que quizás sea mucha lealtad, porque es posible que yo cometa errores y no quiero que ellos sigan en mi ejemplo en esos errores. Lo que sí quiero es que muestren aún más lealtad al Señor Jesucristo, porque Él es el que nunca comete errores y Él es el que nos dejó ejemplo, y por eso tenemos nosotros los evangelios, para que podamos saber qué es lo que el Señor Jesús realmente hizo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo para que la confianza no sea en los hombres, sea en Dios mismo. Entonces, está bien seguir el ejemplo de los seres humanos, pero es aún más importante no olvidar de siempre confiar más en Dios. Pablo aquí les está diciendo en versículo 6
de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que ellos eran imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo, pero también del Señor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 es un pasaje que he ocupado mucho para asegurar de que seamos una iglesia bíblica. Para mí este es el pasaje que muestra cuál debería ser la conducta en nuestra iglesia, de los versículos 11 al 16 principalmente, Efesios 4, pero vamos a leer aquí del 13 al 16, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Él es el modelo a seguir, deberíamos medirnos con Él para ver si realmente estamos creciendo y madurando en el Señor, y deberíamos nosotros tener la mirada en Él para ver cuál es el ejemplo que deberíamos estar siguiendo. ¿Qué significa esta palabra imitar? Bueno, si estamos hablando del Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo perfecto, deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y si no has estudiado los evangelios, no has estudiado la vida de Jesús, no vas a saber la respuesta a esa situación. Y yo me sorprendo las veces que gente se sorprende cuando yo les hago esa pregunta, ¿qué crees que haría Jesús? Porque simplemente no ven a Jesús como un ejemplo a seguir. Ser como Cristo realmente es la meta, como vimos en Efesios. También lo dice Romanos. Romanos, capítulo 8. Perdón. Y versículo 28. Romanos 8, 28. Un pasaje muy conocido, y vamos a ir del 28 al 29. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos como su Hijo Jesucristo. Así de sencillo. Él es nuestro ejemplo, deberíamos nosotros tenerlo a Él como nuestro modelo a seguir. Filipenses capítulo 2. Ya leímos parte de este pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos a Jesús como ejemplo en su sufrimiento, como ejemplo en el amor que expresó al venir y despojarse de sí mismo, siendo Dios y tomando forma humana, para llegar a la humanidad con las buenas nuevas, el Evangelio. Pero el Evangelio que fue algo que vivió, no solamente lo predicó. Y Jesús mismo enseñó que Él era ejemplo que deberían seguir los demás. Mateo capítulo 20, versículos 26 en adelante. Jesús aquí lo dice: mas entre vosotros no será así. ¿Qué es lo que no será así? Ustedes no se van a enseñorear de los demás y no van a buscar el primer puesto, el mejor lugar, no van a ser jactanciosos en su liderazgo. Él dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, habla Jesús de sí mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo he estado en conferencias con otros pastores que llegan y quieren el asiento preferido y se sientan y miran que todos los demás están trabajando y no hacen nada, ni una gota de sudor.
Y ustedes ya han visto mi ejemplo, el ejemplo que vi en mi papá y lo hemos visto en Jesucristo mismo. Yo soy el primero en llegar para poner sillas cuando estoy presente. Ese es el ejemplo que deja también el pastor Hugo y su esposa. Ellos están trabajando antes de que llegan y después de que se van todos, limpian y dejan todo ordenado. Y entonces es el ejemplo que nosotros deberíamos poner como líderes. ¿Por qué? Porque así fue el liderazgo de Jesús. Yo llego al campamento y me levanto antes que los demás para asegurar de que haya una fogata y cuando lleguen ya esté más calentito el lugar. Si estamos Wendy y yo trabajando en la cocina, ustedes han visto que tan temprano nos levantamos para asegurar de que hay agua caliente para café, para té, mate, lo que sea. Entonces simplemente es el ejemplo que vimos en nuestros padres, pero es el ejemplo que vemos en el Señor Jesús. Cuando uno llega a cierta posición de liderazgo, quiere decir que uno es siervo de todos. Juan capítulo 13, Jesús lo vuelve a enseñar. En Juan capítulo 13, Jesús está en la última cena con los discípulos. Él sabe que muy pronto va a morir, pero él toma esta oportunidad para enseñarles de nuevo lo que significa el servicio como líder. Lo vemos en los versículos 14 en adelante. Justo después de que les lava los pies, Jesús dice lo siguiente: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No quiere decir que solo al lavar los pies de otros vas a obedecer a Jesús aquí. No, está hablando de que en esta actitud de siervo, de estar proveyendo para otros lo que ellos en el momento no estaban dispuestos a proveer los unos por los otros, Jesús aquí está dando ejemplo. Él siendo el Señor, el Maestro, Dios en carne, se puso de rodillas ante los discípulos, quienes, bueno, uno de ellos lo iba a entregar, otro lo iba a negar 3 veces y los demás simplemente iban a desaparecer en el momento en que más Él los iba a necesitar. Y Él, sabiendo todo eso, aún así les lavó los pies. Juan capítulo 13, versículo 34. Vemos lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué clase de amor tiene que ser? Bueno, el amor, dice Jesús, que yo les he demostrado, que ha sido la acción detrás de lo que yo he enseñado. O sea, he demostrado un ejemplo de un amor constante con ustedes. Y es ese amor que deberían ahora mostrar ustedes entre ustedes mismos. Jesús es entonces nuestro ejemplo a seguir. Es claro, Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11 y versículo 28 al 30. Otro pasaje, otro ejemplo. Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y muchos paran ahí como si terminaran la idea. No, Jesús sigue hablando, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, Él es nuestro maestro, nosotros nos hemos puesto bajo su autoridad para aprender de Él. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el apóstol Pablo dice: ustedes son una iglesia ejemplar, porque han seguido nuestro ejemplo como líderes humanos, pero especialmente han seguido el ejemplo del Señor Jesús. Los apóstoles entendían lo importante que era el ejemplo de Cristo. Y por eso Juan, en 1 de Juan, quizás nos da uno de los versículos más conocidos en la Biblia que resume esta idea de ser un seguidor de Cristo. 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Juan dice lo siguiente, bueno, el Espíritu Santo, inspirándolo, dice: el que dice que permanece en Él, hablando de Jesucristo, debe andar como Él anduvo. ¿En qué tanto te pareces a Jesucristo? Esa debería ser la pregunta.
No solamente estás dispuesto a someterte al liderazgo de los humanos que Dios ha puesto en liderazgo sobre ti en la congregación, no solamente si estás dispuesto a seguir el ejemplo de ellos, pero especialmente la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús? Porque si dices que eres de Cristo, deberías andar como Él anduvo. Una iglesia ejemplar será una iglesia sumisa al liderazgo que Dios ha puesto. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo de estudio. Te doy gracias por el privilegio de ser un pastor en una congregación, algo que reconozco que no merezco, pero pido que nos ayudes al liderazgo en nuestra congregación, especialmente a ser un ejemplo a seguir. Y te damos gracias por el ejemplo de Jesucristo que tenemos. Ayúdanos, Señor, en esta semana a tomar muy en serio el poner en práctica lo que Jesús enseñó, pero especialmente lo que nos mostró por su ejemplo. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.